Vale, entonces, bueno, vamos a hablar de glioblastomas básicamente. Entonces, glioblastomas es muy fácil. Está el STUB y ya nos vamos por el café todos, pero nada más absolutamente. A ver, o sea, la verdad es que todos los últimos avances han sido más a nivel molecular y de diagnóstico que más en el campo del tratamiento. Entonces, para hablar un poco de la epidemiología, los tumores del sistema nervioso central primarios más frecuentes son los meningiomas, que son tumores benignos, que es alrededor del 30%. Sin embargo, el glioblastoma es el tumor maligno más frecuente, que llega a ser hasta un 20.3%. Todos estos datos epidemiológicos son con el diagnóstico de glioblastoma antiguo, que como veremos ahora en el 2021 ha cambiado, así que bueno, solo para tenerlo en cuenta. La incidencia es 6 por 100.000 habitantes a nivel mundial. Es más común en hombres con un ratio de 1.6 a 1 versus mujeres. Hay síndromes genéticos familiares que predisponen a la aparición de gliomas de alto grado y otros tumores benignos del sistema nervioso central, pero en este caso, bueno, lo menciono por los gliomas de alto grado como la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, el síndrome de Turcot, que es básicamente un síndrome de Lynch más aparición de tumores en el sistema nervioso central, y el síndrome de Li-Fraumeni. Como factores de riesgo, todos los factores de riesgo clásicos de todas las otras neoplasias, ¿no? Fumar, el alcohol, todas estas cosas, nunca se ha demostrado que aumente la incidencia de tumores del sistema nervioso central. De gliomas, el único factor de riesgo que se ha asociado es la exposición a radiación. Y a radiación de alta frecuencia, es decir, radiación ionizante. La radiación de baja frecuencia, como puede ser, ¿no? el móvil, lo típico que era, no duerma con el móvil, le sale un tumor, pues esto nunca se ha demostrado, también teniendo en cuenta que nosotros cuando éramos niños esta radiación no estaba presente. Entonces todos los estudios de cohortes y retrospectivos pues no ven ninguna asociación. Así que ya veremos si dentro de 30 años pues todo el mundo tiene tumores cerebrales, igual es que si la radiación de baja frecuencia hacía algo. A día de hoy no está demostrado que esto sea así. En cuanto al diagnóstico, la presentación clínica, pues bueno, ya todos más o menos lo tenemos en mente, que es la aparición de una focalidad neurológica, que puede ser epilepsia, epilepsia de aparición súbita en un paciente. Habitualmente los tumores que son más epileptógenos son los IDH1 mutados dentro de los de alto grado. Los tumores de bajo grado son incluso más epileptógenos. Déficit focales dependiendo de la localización del tumor. Alteraciones neurocognitivas, ¿no? El típico familiar que dice, no, es que desde hace 2 meses está muy irritable, o cambios de personalidad, este tipo de cosas pueden orientar. Y a nivel más agudo, dependiendo de la localización, signos de hipertensión endocraneal. En cuanto al diagnóstico, a nivel muy básico se necesitan estas secuencias, es decir, no sé, si uno se va al hospital de los Pirineos, si no hay nada, sino esto, hay que hacerle sí o sí una secuencia T2, un T2 FLAIR atenuado y un T1 con administración de gadolinio. Y a partir de aquí pues hay un montón de secuencias nuevas que se hacen en hospitales de referencia, ¿no? de secuencias de perfusión, secuencias para mirar neurotransmisores, todo este tipo de cosas más avanzadas. Pero bueno, a nivel básico estas son las secuencias necesarias. El manejo preoperatorio, dependiendo de los síntomas del paciente, pasa por corticoides. La dexametasona es un buen corticoide, ya que tiene bastante efecto sobre el edema citotóxico que hacen estos tumores. Y los antiepilépticos están indicados solamente en casos de pacientes que hayan tenido una crisis epiléptica. No se ha demostrado que dar antiepilépticos profilácticos disminuya la incidencia de un primer evento epiléptico ni que lo retrase la aparición, si es que va a aparecer. Y es importante siempre valorar cada caso en un paciente en un comité multidisciplinar y en centros de alto volumen, ya que como sabemos pues es una enfermedad de baja incidencia y la curva de aprendizaje tanto de radiólogos cirujanos pues en centros de alto volumen va a ser mejor, que ya sabemos que impacta en el pronóstico de los pacientes. Entonces, la gran novedad es la clasificación del 2021, que esto es un caos, ¿no? Desde la clasificación del 2016 se empezaron a incluir los factores moleculares
como parte del diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central. Y en el 2021 la novedad o el cambio es que la parte molecular es prioritaria sobre la parte morfológica, es decir, un tumor morfológicamente que es un astrocitoma grado 2, grado 3, si molecularmente parece un glioblastoma, pues es un glioblastoma y en principio debe ser tratado como un glioblastoma. Entonces, así para hacernos una idea general, ¿no? Para entender un poco qué es lo que pasa con esto, he puesto esta gráfica que es, bueno, aparece en la guía ya, ¿no? Y es muy interesante, bueno, aclara un poco cómo hacer este diagnóstico. Entonces, lo primero y lo más importante es saber si el tumor que se ha diagnosticado es IDH mutado o IDH wild type. Entonces, los glioblastomas, por definición, son IDH wild type. Si tiene una mutación de IDH, pues no es un glioblastoma, es un astrocitoma o un oligodendroglioma. Oligodendroglioma en el caso de que tenga el hallmark molecular definitorio, que es la codeleción del 1p19q. Si tiene esta codeleción, es un oligodendroglioma y ya está, no hay más que hablar. Y dentro de los que tienen IDH mutado, pues son astrocitomas, y ahí sí entra a jugar un papel el aspecto morfológico. Luego, dentro de los IDH wild type, que son los verdaderos glioblastomas, hay ciertas características que nos sacarían a los tumores dentro de otra clasificación, que son las mutaciones en histona, ¿no? La histona 3.3G34R y la histona 3K27M, que estos tumores que se han definido en esta nueva clasificación entran dentro de otro grupo, que son los tumores pediátricos difusos de alto grado, no son glioblastomas. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con tumores gliales de alto grado, IDH wild type. Y entonces, pues esto es un poco caos, ¿no? Si IDH, ¿qué tal? Entonces, ¿qué es un glioblastoma? Así para lo mismo. Entonces, glioblastoma es un tumor glial de alto grado sin mutación de IDH, y hemos sacado en esta nueva, porque entra en otro grupo, los tumores con mutaciones de histonas, aunque sean IDH wild type, porque sabemos que se comportan biológicamente diferente y son una entidad completamente diferente. Y los grado 4, los tumores gliales de alto grado, es decir, grado 4, con mutación de IDH, que son astrocitomas grado 4 en esta nueva clasificación, ya no son glioblastomas. ¿Y qué hemos metido como glioblastomas? Que son los glioblastomas moleculares, son los astrocitomas grado 2 y grado 3, que tienen alguna de estas tres características moleculares, que es la amplificación de EGFR, la ganancia de cromosoma 7 y pérdida del cromosoma 10, y la mutación del promotor de TER. Entonces, si tenemos un astrocitoma grado 2, grado 3 con alguna de estas características, prima el diagnóstico molecular y eso es un glioblastoma, aunque morfológicamente no lo parezca. Y luego hay duda en cuanto a los astrocitomas IDH mutados que tienen de lesión homocigota de CDKN2AB, porque biológicamente parece que se comportan como glioblastoma, pero claro, no se sabe muy bien si incluirlos dentro del grupo de glioblastomas o no. Biológicamente parece que sí, pero a día de hoy pues IDH mutados son astrocitomas y no son glioblastomas. Sí, astrocitoma grado 4, ¿no? Exacto. Entonces el problema con todo esto es que los ensayos clínicos pivotales todos se han hecho con las clasificaciones anteriores. De hecho, las publicaciones más recientes que marcan nuestra práctica, ¿no? Que todos hemos escuchado, el Perry, el Cadnon, todos estos, ni siquiera se incluyeron pacientes con la clasificación del 2016, sino con la del 2007, y el STUP con la del 2000. O sea que tenemos aquí un sesgo de selección bastante importante que hace difícil la interpretación, porque todos los datos son a nivel retrospectivo de análisis de biomarcadores, ya con ensayos clínicos que no fueron potenciados para mirar estos subgrupos de pacientes. Entonces, bueno, esta gráfica que llevaba de la doctora Balaña del ICO de Badalona, que es bastante clara, ¿no? Que esto lo que hace es que no tengamos que encontrar el mejor tratamiento para el paciente, sino el más correcto dentro de lo que sabemos en estos pacientes. Y con estos datos, pues en los 2021 se ha publicado la Guía Europea de Tratamiento de los Gliomas de alto grado, y en el cual toman los factores pronósticos
que se han demostrado. Antes se mencionaba como factores pronósticos algunas características moleculares, pero como ahora en la clasificación pues son alteraciones definitorias de patología, pues ya no son factores pronósticos. Por ejemplo, el IDH1 pues no es un factor pronóstico, es una característica definitoria de un asterocitoma. Entonces se han sacado aquí, y las que quedan como factores pronósticos es la primera y la más importante, como en casi todos los tumores, que los oncólogos no curamos a nadie, son los cirujanos. Entonces, la extensión de la resección. Sabemos que pacientes con resección completa, resección R0, tienen mucho mejor pronóstico que pacientes con resecciones incompletas, ya sea R1, es decir, que en la resonancia posquirúrgica se encuentran restos tumorales, o R2, que macroscópicamente no ha quedado tumor y el neurocirujano lo ve porque no puede resecar más. Y los otros factores pronósticos claros son la edad, el performance status y la metilación del promotor de MGMT, que no solamente es pronóstica, sino predictiva de respuesta a la temozolomida, como vamos a ver más adelante. Esta metilación lo que hace es silenciar la expresión de MGMT, que es lo que nos va a explicar esta característica predictiva de respuesta, ya que el MGMT, como sabemos, es una enzima reparadora del DNA que lo que hace es quitar los productos alquil que se han agregado en los residuos de guanina. Es decir, que si está silenciado, pues aunque le estemos dando mucha temozolomida, pues el tumor se va a autorreparar y no va a ser el efecto citotóxico que deseamos. Entonces, este es el esquema, el algoritmo de tratamiento de los glioblastomas, que vamos a ir desglosando cada ensayo clínico y de dónde salen estos datos y por qué hacemos esto. Entonces, lo primero que hay que ver es el paciente cómo está, la edad, si es un paciente viejo, es decir, más de 70 años, y el performance status, que es el Karnofsky, menor de 70, mayor de 70, que viene a ser ECOG 1-2 es más de 70 y menos de 70 es ECOG 2 hasta 50, y menos de 50 es ECOG 3. Es decir, pacientes ECOG 2 pues entran dentro de Karnofsky menos de 70. Y la metilación del promotor de MGMT. Entonces, para pacientes menores de 70 años con un buen performance status, pues el tratamiento es quimiorradioterapia con temozolomida. El famoso estudio de STUP, que salió en el 2005 y desde entonces tampoco se ha avanzado nada. Entonces llevamos aquí 15 años más, más o menos estancados ahí con la quimiorradio con temozolomida. Este era el diseño del estudio, que es lo que hacemos a día de hoy, que es pacientes con un glioblastoma menores de 70 años. Después de hacer una resección quirúrgica, se hace radioterapia 60 grays en fracciones de 2 grays día, que vienen a ser 30 fracciones, es decir, 6 semanas, 5 fracciones a la semana, como ya todos sabéis, menos los que no habéis rotado por RT. Los fines de semana no trabajan. Entonces, que en los 60 grays vienen a ser 6 semanas de tratamiento de radioterapia, acompañada de temozolomida diaria a una dosis de 75 miligramos metro cuadrado, diariamente, sin parar. Les hacemos seguimiento con analítica cada 2 semanas para mirar principalmente la toxicidad hematológica hasta que terminan estas 6 semanas. Posteriormente a esto se deja 4 semanas, un mes de descanso del paciente, y vuelve nuevamente para continuar la fase de adyuvancia, que es temozolomida, una dosis diferente, que es 150 miligramos metro cuadrado el primer ciclo durante 5 días, el resto del mes se descansa, y si lo tolera bien y no hay toxicidad hematológica, a partir del segundo ciclo se sube la dosis a 200 miligramos metro cuadrado día hasta completar 6 ciclos adicionales. Todo este es el famoso esquema STUP, es lo que seguimos usando a día de hoy. Esto se comparó en ese entonces contra radioterapia solamente, con un objetivo primario que era supervivencia global. El objetivo primario se cumplió, fue positivo el estudio, con una supervivencia global de 14.6 meses de la combinación versus 12 meses de solo hacer la radioterapia. Aquí están las curvitas de Kaplan-Meier, muy bonitas, con una hazard ratio de 0.63. Desde entonces todo el resto de estudios que se han hecho tampoco han logrado
mejorar estos datos. En cuanto a Progression Free Survival, también fue positivo el estudio, con una PFS medio de 7 meses más o menos de la combinación versus 5 meses de la radioterapia sola. Y entonces la pregunta que se había hecho el grupo español era si alargamos esos 6 meses a 12 meses, igual podemos mejorar la PFS, y la respuesta es que no. Hacer 12 meses de temozolomida adyuvante no mejora la PFS, simplemente aumenta toxicidad, por lo cual en ASCO del 2021 presentaron estos resultados del GEINO 1401, con el que responden a esta pregunta, por lo cual todavía siguen siendo los mismos 6 meses que se describieron en el 2005. Entonces, bueno, todos los que han tratado con JC saben que le gustan muchas preguntitas, entonces vamos a hablar de quimioterapia, ¿no? Ya que estamos. La temozolomida, que muy bonito y todo, pero todos sabemos que es un agente alquilante, pero no mucho más, ¿no? Como con la mayoría de quimios, y luego cuando nos cogen ahí en la consulta, good luck. Entonces la temozolomida efectivamente es un agente alquilante, es un análogo de las tetracinas, que lo que hace es transferir un grupo alquilo en la posición O6 o N7, que es el opuesto del residuo de guanina. Bueno, no me sale el pero bueno, ahí están las 3 zonas donde se forman los puentes de hidrógeno de la guanina con la citosina. Pues en el O6 principalmente es donde agrega el grupo metilo, y lo que hace esta alquilación es generar enlaces covalentes entre las cadenas, entre intracadenas de DNA, ¿no? De esta manera haciendo una disrupción del ciclo celular. No se sabe exactamente en qué punto del ciclo celular, probablemente en varios puntos, pero el efecto citotóxico viene de este efecto. Después de la administración oral, bueno, es una prodroga que se transforma en su compuesto activo, que es el MTIC, espontáneamente en el plasma. Después de 20 minutos se tiene la concentración máxima después de la ingesta por vía oral. Esa ingesta debe ser en ayunas, por lo menos 2 horas entre comidas diferentes. Y lo interesante pues, de este fármaco, por lo que funciona y lo que es diferente de otros agentes alquilantes, es que cruza la barrera hematoencefálica con una concentración en el sistema nervioso central del 30% respecto a la concentración máxima en el plasma. Su eliminación es por vía renal. Alrededor del 10% del fármaco se elimina en los primeros 30 minutos después de la ingesta oral, y el resto se va eliminando con un tiempo de vida media de 1.8 horas. En cuanto al perfil de seguridad, bueno, es un fármaco bastante bien tolerado, sin embargo no está exento de efectos secundarios. Los principales son a nivel hematológico, ¿no? Al ser un agente alquilante, pues la médula ósea es quien más lo nota, principalmente bajada de leucocitos y bajada de plaquetas. También hay un efecto idiosincrático en pacientes que van desarrollando una pancitopenia y se quedan aplásicos, que es una incidencia muy baja, menos del 2%, pero pues está este riesgo. Entonces la verdad es que hay que ser cuidadosos a la que empieza a bajar las cifras de plaquetas, sobre todo inicialmente, pues estar pendientes, ¿no? Parar el fármaco y no esperar a que esté con 5.000 plaquetas y esté ingresado, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, hay varios que quedan aplaciados. Sí, se quedan aplásicos y es un drama. Y otra cosa es el rash, ¿no? Que a veces que lo presentan, es muy característico. También. O si alguien viene con un glioblastoma y está con temozolomida y tiene un rash, pues es por la medicación. Exacto, y luego la astenia, que es bastante frecuente, grado 2 hasta el 20% de los pacientes tienen astenia, y las náuseas, que parece hasta un 13-15% de náuseas. Entonces aquí, así de manera práctica, lo que hace la doctora Nieto es que les dice que apenas lo empiecen, se tomen la metoclopramida ya de manera profiláctica, y así no hacen una asociación de náuseas con el fármaco y luego tener náuseas anticipatorias con una pastilla que se va a tener que tomar todos los días, pues no es buena cosa.
Entonces, bueno, una metoclopramida no se le niega a nadie, así que se la tome cada 8 horas cuando empiece y si no tiene, luego se la puede quitar. Y entonces, como has visto, en el STUB se los incluyeron pacientes con un ECOG bueno y menores de 70 años. Entonces, ¿qué hacemos con los abuelos? Es el ensayo clínico de Perry que se publicó en 2017, en el que intentaba responder esta pregunta. Entonces, incluían pacientes mayores de 65 años con un ECOG 0 a 2, incluían pacientes con ECOG 2. Y en este caso, el tratamiento era hacer una radioterapia hipofraccionada que consiste en 40 Grays en 15 fracciones, que vienen a ser 3 semanas de tratamiento. Igual, con temozolomida 75 miligramos de metro cuadrado día durante estas 3 semanas, mes de descanso y luego, en vez de 6, hacer 12 meses de temozolomida adyuvante a las mismas dosis, 150 el primer ciclo, el segundo ciclo si bien tolerado a una toxicidad a 200. Este estudio se comparó contra la radioterapia sola y el estudio fue positivo para sus 2 endpoints primarios, que era overall survival con una hazard ratio de 0.67, como vemos ahí, OS media de 9.3 versus 7.6, y también fue positivo para PFS en la población global, una PFS de 5.3 versus 3.9 meses. Después, en el análisis de subgrupos, había un beneficio mucho mayor en los pacientes con metilación de MGMT. Sin embargo, en el grupo de MGMT no metilado, lo que describieron fue un beneficio clínico, sin embargo, al hacer el análisis estadístico no alcanzó la significancia estadística. Aquí vemos la OS de 10 meses versus 7.9 meses en el grupo no metilado, con una hazard ratio de 0.75, sin embargo, el intervalo de confianza cruza el 1, por lo cual en este grupo podemos decir que el estudio fue negativo. Y es por esto que en las guías, ¿no? Ahora lo volvemos a repasar, en las guías en los pacientes mayores de 70 años no metilados no recomiendan hacer tratamiento con quimiorradio, solamente con radioterapia sola hipofraccionada. Bueno, ¿qué hacemos entonces, ¿qué hacemos con estos abuelos que no pueden hacer la quimiorradio o temozolomida porque no hay datos o porque están mal ECOG 2, 3? Pues bueno, tenemos estos estudios ya antiguos del 2007, donde la radioterapia sola es mejor que no hacer nada, bueno, esto estaba claro, y donde hacer una radioterapia hipofraccionada no es inferior a hacer la radioterapia estándar de 60 Grays. Este estudio aquí de la derecha, como las curvas se superponen, con lo cual para estos pacientes menores de 70 años pero con un ECOG deteriorado o mayores de 70 años no metilados, la recomendación de las guías es hacer radioterapia sola hipofraccionada si es posible, también por facilidad y por beneficio del paciente. No en los otros casos, es decir, pacientes con un buen estado general, menores de 70 años o pacientes mayores de 70 con metilación del promotor, el tratamiento es el esquema STUB todavía. Y en los mayores de 70 años podemos hacer el PERRI si vemos que igual no van a aguantar muy bien el tratamiento. Después de hacer esto, bueno, obviamente, como en todos los tumores, si el Karnofsky es menor de 50, si de ECOG 3 o no pueden consentir el tratamiento porque están regulinchis, pues no hay que hacer desastres, hay que dejarlos que mueran en paz, ¿no? Tratamiento de soporte. Y luego los seguimientos se van haciendo cada 2 a 3 meses con resonancia. Y esto es básicamente lo que se hace a día de hoy, en primera línea en los glioblastomas. Luego, en la progresión, la recurrencia es donde empiezan ya a faltar datos básicamente de todo. Entonces las guías lo ponen todo dentro de un box grande donde no priorizan ninguna de estas opciones. Obviamente ponen la opción de repetir la cirugía, que siempre es complejo reintervenir a un paciente donde ya se le ha quitado un cacho de cerebro, ¿no? Pero bueno, si es posible, porque es una recurrencia muy pequeña, el cirujano lo ve factible, pues es siempre la opción preferente, ¿no? Volver a operar.
Luego el uso de quimioterapia alquilante nuevamente, que dependiendo del tiempo de la progresión, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, pues se puede hacer retratamiento con temozolomida o usar otro agente alquilante como lomustina o carmustina. El uso de bevacizumab, que bueno, que tiene sus contradictores y su gente a favor. La reirradiación, que es también, igual que la cirugía, muy compleja por la neurotoxicidad y porque pues, dejar al paciente así con el cerebro quemado tampoco es buena idea. Y lo más interesante, que es hacia donde hay que apuntar, que es, ¿no?, incluir a pacientes en ensayos clínicos con nuevos fármacos que targeteen otras vías moleculares. Entonces, pacientes que se pueden operar, queda la duda siempre, ¿no? Hay que volver a hacer adyuvancia. Si hay que volver a hacer adyuvancia, ¿con qué la hacemos? ¿Solo lo seguimos? Esto no se sabe, no hay ningún dato. Así que al final depende un poco de conversación con el paciente, de preferencias personales y de explicarle que no hay datos y un poco de tranquilidad. Generalmente se ayudan, pero sin datos sólidos, un poco por lógica, ¿no? Si lo has quitado. Como polos, ¿no? Que hacen una metastectomía y les ponen capacitadores ahí. Exacto. No, si has vuelto a quitar el tumor, pues alguna cosa hay que hacer, tiene sentido. Bien. Luego, la reirradiación, la verdad es que no hay ensayos clínicos que demuestren que tenga un beneficio en supervivencia global. El rechallenge con temozolomida, que también es un poco por lógica, si el paciente habitualmente el cutoff es 1 año, si recaen después de 1 año del primer tratamiento, pues bueno, tiene sentido, algún beneficio le ha hecho y tiene sentido intentar retratar a estos pacientes con temozolomida. El bevacizumab, el problema es que los datos del ensayo clínico fase 3, que es el de la EORTC 26101, mostró beneficio en PFS, pero no hay un beneficio en supervivencia global. Sin embargo, con el beneficio PFS, la FDA lo aprobó y la EMA también, por lo cual se puede usar. Luego, en ninguna guía lo pone el esquema de irinotecan bevacizumab, pero aquí en este centro la doctora Vieito le gusta usar este esquema a las recaídas. Esto está basado en un ensayo clínico fase 2 que se publicó en el JCO en el 2007, en el que tenían una PFS a los 6 meses de 46%, que esto es más que los controles histéricos, ¿no? Si recordamos el STUP, la PFS del STUP eran 30 y era a los 6 meses es 36, bueno, aquí no aparece, pero bueno, a los 36. 36%, si lo ponen abajo. Ah, sí, hasta 36, ¿no? Entonces, en ese fase 2, por lo menos, los datos eran mejores que los controles históricos. Sin embargo, este fase 2 nunca se transformó en un fase 3 y se quedó en esto, en algo anecdótico, por lo que ninguna guía lo recomienda, porque era un fase 2 single arm no comparado con nada, simplemente lo ponían ahí y describían los resultados. Pero bueno, aquí por experiencia se usa y la verdad es que los pacientes, bueno, tampoco particularmente mal, y a nivel de toxicidad, yo creo que la toxicidad del irinotecan es manejable. Sí. Luego, otros agentes alquilantes como lomustina o carmustina, que es el control histórico de toda la vida, por lo cual sigue ahí como una opción de tratamiento. Habitualmente si se puede poner bevacizumab. Si el paciente está muy sintomático por edema, pues se prefiere el bevacizumab porque tiene un efecto de disminución del edema y lo que se llama ahorrador de corticoides. Y se deja la lomustina para una tercera línea si el paciente está con un PS bueno, para intentar algo más, ¿no? Y luego el regorafenib, que no se ha usado, que no se usa acá, no está aprobado, no hay reembolso, que fue el Regoma Trial, que tampoco mostraba beneficio en OS, solamente en PFS. Y lo más importante de estos pacientes, que es lo que se hace hoy en día, es hacer un panel de genes, un NGS, para identificar targets potenciales en los cuales incluir los pacientes en ensayo clínico. A día de hoy, el año pasado se publicaron los resultados de tratamiento a la recurrencia con dabratrame en gliomas de alto grado y de bajo grado, en pacientes con mutación de BRAF V600E, con unas tasas de respuesta bastante buenas, y a día de hoy pues, ¿no? Lo hemos clasificado, que es lo que traigo aquí,
dentro de este trabajo que hicimos, liderado por el doctor Miralles, que yo creo que es interesante, ¿no? Porque al final llevamos aquí 1000 años y no se ha mejorado nada, y lo importante es identificar subgrupos de pacientes donde puede haber beneficio de nuevas terapias. Entonces este póster que presentamos en ESMO del año pasado, lo que mirábamos era la escala SCAT. ¿Sabéis la escala SCAT? Que es una escala que clasifica las mutaciones patogénicas según su targetability, no sé cómo decirlo. Sí, la posibilidad de tener una terapia dirigida. La posibilidad de tener una terapia dirigida en SCAT 1, que son fármacos que están listos para su uso clínico, SCAT 2, que son fármacos con potencial pero que aún no están aprobados, SCAT 3, que son fármacos que se han demostrado en otros tumores pero no se han probado en el tumor específico en el que se quiere usar, y SCAT 4 es que no tienen evidencia preclínica y no hay ensayos clínicos en humanos. Entonces, bueno, aquí como era de esperar, la verdad es que los pacientes que se benefician más porque tienen más prevalencia de mutaciones targetables son pacientes con mutación de IDH, que no son glioblastomas, pacientes con histología no glioblastoma, o sea, no glioblastoma, y pacientes jóvenes. Entonces, pero bueno, al final es una ventana de oportunidad para estos pacientes. A nivel de Cataluña ya se hace que todos los pacientes con un diagnóstico de un glioma de alto grado tienen un panel de NGS como de unos 90 genes, y aquí tenemos el panel 300, que son como 430 genes, ¿no? Entonces es algo que ya se está implantando y que ya se está haciendo de rutina. El Servicio de Anatomía Patológica lo hace rutinariamente en todos los pacientes que diagnostica, porque, como hemos dicho, a partir del 2021 el diagnóstico es molecular. Una pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes con glioblastoma tienen algún target que se pueda accionar? 22-23%. Pues es de la cohorte. Exacto, pero exacto, esto es de la cohorte, pero esta cohorte es glioblastomas y astrocitomas grado 4. O sea, aquí también están incluidos. Exacto. Glioblastomas probablemente sea menos, ¿no? Porque el enrichment es en los pacientes con mutaciones, es decir, astrocitomas grado 4. Pero bueno, que alguno se encuentra por ahí. Algún glioblastoma se ha colado. Bioresidence. Ahí están metidos por siempre. Los que empezaron el FIBA, Pues eso es lo que les iba a contar de glioblastomas. ¿Dudas, preguntas? La foto más A ver si les he contestado. Sí, son ellos.